La moderadora de esta mesa es la doctora María Teresa Quiñones. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Law de Harvard Law School, socia fundadora de Cuba Legal Abogados. Chamber and Partners Latinoamérica la ha reconocido desde el 2009 como líder en las áreas de regulación de la energía, telecomunicaciones y derecho público. Y Leaders League la destaca como experta legal, árbitro y en derecho de las telecomunicaciones. Es miembro de la Corte de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, Fellow del Charter Institute of Arbitrators y también es árbitro inscrito en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y en distintas instituciones arbitrales. Les damos la más cordial bienvenida e iniciamos con este panel que tiene como título Aspectos esenciales del debido proceso en el arbitraje. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a la Cámara de Comercio, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio en este aniversario tan importante que nos reúne hoy día. Yo tengo el honor de moderar un panel de lujo. Voy a hacer primero las presentaciones de cada uno de los integrantes del panel para que ya después podamos tener una conversación un poco más informal, porque acá hay varios temas y espero que el tiempo nos dé para tratarlos de la mejor manera. Me acompañan en esta mesa Bingen Amézaga. Él es counsel en el estudio MGC Arbitration en París. Bingen es abogado inscrito en los colegios de abogados de París, Madrid y Caracas. Cuenta con más de 17 años de experiencia en arbitraje internacional. Actúa como árbitro y representa a compañías privadas y entidades públicas ante las principales instituciones arbitrales internacionales en disputas relativas al comercio internacional, al sector de la energía y la construcción. Trabaja en español, francés, inglés y portugués. También está con nosotros Catherine González Arrocha. Ella es árbitra independiente, abogada panameña por la Universidad Católica Santa María la Antigua, con posgrado en arbitraje y métodos alternos de solución de conflictos de la Universidad de Sorbona de París. Ha sido consejera de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC en París. Ha sido secretaria también de la Comisión de Arbitraje de la ICC y consejera senior del Servicio de Resolución de Controversias de la ICC a cargo del equipo de ADR y Dispute Boards. Ejerció por más de 15 años el cargo de directora para Latinoamérica de los Servicios de Resolución de Controversias de la ICC en Panamá y tiene, por supuesto, con ese currículum, amplia experiencia en arbitraje internacional y dispute boards. Está también con nosotros José María Alonso. Él es abogado por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido director del Departamento Procesal y de Arbitraje del Estudio Garrigues, socio director de dicho estudio y coordinador del área de arbitraje internacional y responsable de relaciones internacionales de Garrigues. Asimismo, ha sido presidente y socio director del estudio internacional Baker McKenzie en Madrid, miembro del comité directivo del Global Arbitration Practice Group, miembro del comité directivo del European Dispute Practice Group y del comité directivo de LATAM Spain de Baker McKenzie International. Actualmente es presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Está también aquí presente Roque Caivano, que él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. Se ha desempeñado como asistente de gerencia y de asesoría letrada y gerente jurídico de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires desde 1989 hasta la actualidad. Cuenta con amplia experiencia en resolución de conflictos comerciales como mediador o árbitro y como abogado de parte. Asimismo, se ha desempeñado como profesor en universidades de prestigio, dictando las materias de arbitraje comercial, derecho comercial, técnicas de negociación, entre otros. Actualmente se desempeña como árbitro en distintos procesos a nivel internacional. Y finalmente está también aquí Francisco González de Cosío. Él es abogado licenciado por la Universidad de Harvard con mención honorífica, posee una maestría en Derecho también por la misma Universidad de Harvard, así como un doctorado en jurisprudencia por la Universidad de Chicago. Ha sido admitido por la Barra de Abogados de Comercio Internacional y es socio fundador y administrador del estudio González de Cosío Abogados en México. Cuenta con amplia experiencia en arbitrajes comerciales nacionales e internacionales y arbitrajes deportivos, siendo especialista en los sectores de energía, construcción y la propiedad intelectual.
Bueno, como han visto, estamos acá con un grupo de expertos en arbitraje con una trayectoria enorme, un conocimiento inmenso, y justamente la intención de esta sesión es poder compartir o que nos compartan un poco de esos conocimientos y de esa experiencia. Entonces, yo quisiera comenzar con un tema que es bastante, bueno, que es un tema que también, uno de los temas que se discute bastante, que es el tema de las deliberaciones, ¿no? Las deliberaciones eficientes, las deliberaciones patológicas. Como sabemos, pues, lo ideal es que las decisiones de un tribunal se tomen por unanimidad. Que el tribunal funcione como una mente de a tres, ¿no? ¿Cuáles, Bingen, y para romper fuegos, ya que estás a mi izquierda, cuáles, en tu opinión, son las técnicas que ayudan para esa deliberación eficiente del tribunal y cuáles no ayudan, ¿no? Porque tú me comentabas justamente de las deliberaciones normales y otras deliberaciones que devienen en patológicas, y lo que te pediría es que nos compartas un poquito de ambas situaciones. Perfecto. Muchas gracias, Maite. Gracias a ti, gracias también a la Cámara de Comercio, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por la invitación. Es siempre un gran gusto estar aquí con colegas tan prestigiosos y con este auditorio. Para comentar sobre el tema de deliberaciones que decías que se comenta mucho, y no sé hasta qué punto se comenta tanto. Es un tema que tal vez ha estado abandonado durante algún tiempo, pero que resurge también de qué es lo que pasa dentro del tribunal arbitral, porque por esencia no, es algo que no se conoce muy bien, ¿no? Y para comenzar esto, quizá me gustaría dar un poco, recordar la definición de lo que son las deliberaciones. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, deliberar es considerar atentamente los pros y los contras de una decisión antes de adoptarla, ¿no? O la razón o la sinrazón de algo, de un voto antes de emitirlo, ¿no? En definitiva, es decidir de una forma meditada, ¿no? No decidir de una forma instintiva y rápida, sino más bien es el tipo de decisión más lento y más reflexivo. Y es un aspecto fundamental del proceso, es una parte esencial del arbitraje internacional, aunque no siempre está previsto por las leyes de arbitraje ni por los reglamentos, ¿no? Quizá la ley peruana es excepción en ese sentido, que sí explicita que los árbitros deben votar en todas las decisiones, y el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima también dice de manera muy clara que los árbitros tienen no solo el derecho, sino también el deber de deliberar y de votar todas las decisiones. Volviendo un poco a tu pregunta sobre las técnicas, es importante, yo creo, para deliberar correctamente, considerar los siguientes aspectos. Por un lado, la forma. Respecto de la forma de las deliberaciones, generalmente no hay nada establecido de que se deba deliberar de una cierta manera o en un determinado lugar, cumpliendo determinado formalismo. El principio que reina es el de la libertad. Se puede deliberar en reuniones presenciales, desde luego, pero también en conferencias telefónicas, intercambios de correos, se puede deliberar de muchas maneras. Lo importante es que haya el intercambio y haya la posibilidad para todos los árbitros, y ahí vamos al principio de la colegialidad también, que se mezcla con la de deliberación, que todos los árbitros tengan la oportunidad de conocer el proyecto de decisión y de participar en el mismo, ¿no? de dar su opinión. Y ayer, justamente en el panel de ayer en la mañana, estaban hablando de cuándo se debe deliberar, ¿no? Y muchas veces ocurre que se hace al final, únicamente al final del arbitraje, cuando ya se han presentado todos los escritos, ya ha habido la audiencia, y solo al final el tribunal comienza a conversar y a pensar en la resolución. Y entonces ayer se dijo, creo que fue Cristian Conejero, que tal vez conviene comenzar antes este proceso de deliberación, ¿no? Y durante el arbitraje hay muchas posibilidades, hay muchas oportunidades para hacer esto.
Hay una primera oportunidad para conocerse en la reunión preliminar, hay oportunidades muy interesantes tanto antes de la audiencia, y ayer conversamos del read retreat, ¿no? De esta posibilidad de que el tribunal prevea reunirse antes de la audiencia para deliberar y para considerar qué es lo que está pasando en el caso, qué es lo que quiere preguntarle a las partes y cuáles son los aspectos que se tienen que discutir mejor, y también durante la audiencia misma y al final de la audiencia, ¿no? Es un consejo muy generalmente que escuchamos todo el tiempo, de que hay que tratar de prever un momento justo después de la audiencia para aprovechar ese momento en el que toda la información está fresca para sentarse y conversar y deliberar. Entonces eso sería un poco la forma normal. Y en cuanto a técnicas específicas, es muy casuístico, ¿no? Yo creo que depende de cada caso, como siempre decimos, pero cuando son arbitrajes complejos que implican varias decisiones difíciles, es bueno también, y eso le toca a la presidenta del tribunal, y voy a decir la presidenta como nos indicaron que debíamos hacer ayer durante el almuerzo. La presidenta del tribunal va a tener esa tarea adicional de preparar las deliberaciones. Las deliberaciones no pueden afrontarse de una forma espontánea y pensando que todo va a salir bien simplemente leyéndose el material del caso. Hay que preparar a veces, y algunos árbitros utilizan tablas o cuadros en los cuales ponen los aspectos que están siendo debatidos, las posiciones de las partes. Eso también ayuda mucho a entender el caso. Tratar de resumir cosas siempre cuesta más y te ayuda más a entender mejor. Y que se vayan incluyendo las primeras impresiones de los árbitros en ese cuadro. Y así se entra ya la deliberación con un orden de ideas y con una metodología que va a ayudar a resolver las cosas mejor. Otros útiles que se pueden usar también son, por supuesto, la cronología de los hechos, llevar una cronología de los hechos, el dramatis persona para saber cuáles eran los actores principales en los hechos del caso, este tipo de cosas. Otro útil importante, programar bien las reuniones de deliberación. O sea, que no sea algo que va a surgir de repente y va a tomar por sorpresa a los coárbitros, sino tratar de prever esto con cierta antelación de manera que los árbitros sepan que van a tener que estar disponibles y preparados en una determinada fecha. Y también, que eso se comentó ayer, tratar de dejar constancia de lo que pasa en la audiencia, ¿no? en la reunión de deliberación o en los intercambios, que quede constancia de cuáles son los resultados a los cuales llegamos con esa deliberación. Esos son algunos consejos para lo que sería una deliberación que funciona normalmente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Bingen. Y una pregunta en la misma línea. ¿Qué pasa si no hay unanimidad o hay estas deliberaciones patológicas? ¿Cuál, en tu opinión, si no hay unanimidad, es la utilidad del voto disidente? Porque es un tema que se discute bastante, ¿no? De cuándo, cómo, por qué debe haber un voto disidente, cuáles son los riesgos de un voto disidente, los pros y los contras. ¿Qué opinas al respecto? Sí, gracias. Efectivamente, lo que comenté es en el marco de lo que debería ser un procedimiento funcional y que funcione correctamente. Luego también vemos, lamentablemente, muchas veces que esto no es así. A veces porque hay uno de los árbitros que tal vez es parcial, es un árbitro que funciona un poco como agente de la parte que lo nombró. Entonces, en esos casos, la deliberación se ve muy gravemente afectada, ¿no? Porque ya los árbitros no van a tener la libertad. Y aquí recuerdo, bueno, un principio también que viene junto con la deliberación es la confidencialidad de la deliberación. Debe ser confidencial, por un lado, para preservar la libertad de los árbitros y frente a frente de la parte que lo nombró y de otros terceros, para que puedan expresarse con total libertad, y también para preservar la igualdad de las partes. Porque si se filtra esa información solo a una de las partes, entonces se va a encontrar en una situación de ventaja indebida respecto de la otra parte. Y a veces en los casos ocurre que algunos árbitros, que uno se da cuenta de que luego de haber deliberado sobre algún tema, justo de la semana siguiente sale un escrito de la parte que aborda específicamente ese punto, ¿no? Entonces, cuando vemos, es una labor también de la presidenta y de los árbitros en general tratar de detectar estas cosas temprano, y en esos casos hay que modificar un poco el proceso de deliberación. Hay que tratar de ser un poco más reservado, hay que evitar los riesgos de que ocurran estas cosas, de que la información se filtre. Eso se puede hacer diciéndoselo
hablando con el árbitro. Raramente se tienen suficientes elementos como para denunciar al árbitro y como para pedir su remoción, pero por lo menos se puede hacer eso, se puede crear barreras de seguridad para intentar que la información no se fugue, o tal vez quizás abrir la información a todas las partes, ¿no? Cuando el tribunal está pensando en una determinada cosa, como después del Lucid Retreat, que está pensando, bueno, los temas importantes son tales y tales, las preguntas que queremos hacerles son estas, nos parece que no han tratado suficientemente un asunto, no dejar eso en el secreto del tribunal, sino decírselo a las partes. Y así ya se asegura que por lo menos las dos van a estar en pie de igualdad respecto de estos temas, ¿no? Esos son algunos consejos también. Recalcar también que se programen bien las reuniones, que se deje constancia de lo discutido, para que luego no ocurra lo que puede pasar, que algún árbitro dice que se niega a decir que no se llegó a la conclusión y intenta retrasar el procedimiento, ¿no? Y para poder paliar esto se tienen que hacer sesiones ordenadas y con votaciones que lleven a decisiones. Respecto de la decisión por mayoría, porque esa fue la primera pregunta, ¿no? ¿Cuándo se debe decidir por mayoría? Y para mí es simplemente cuando no se alcance la unanimidad. Es una respuesta muy simple, pero en el entendido de que la unanimidad no es un fin en sí mismo. Yo no creo que los miembros del tribunal tienen que darlo todo para conseguir a cualquier precio esa unanimidad. Es un ideal y sería muy bueno, da solidez a la decisión, pero no es un fin en sí mismo que debe perseguirse a toda costa. Si no se consigue, se decide por mayoría y no hay ningún problema. Lo que sí es importante es que se delibere antes, porque en casos en los que no ha habido deliberación, son raros, pero en algunos casos han conducido a catástrofes realmente del arbitraje, en el que se han anulado los laudos, se ha buscado la responsabilidad personal de los árbitros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que deliberar. Y si hay unos árbitros que no están de acuerdo, pueden, respecto de la opinión disidente, creo que están en su derecho de opinar. Como lo planteó Redfern en algún momento, hay tres tipos, ¿no? de opiniones disidentes: las buenas, las malas y las feas, ¿no? Y él dice que bueno, solamente las buenas serían las admisibles, que son las que son concretas, directas al punto y sin agredir a ningún miembro del tribunal. Solo es cuando el árbitro, por un motivo, cualquiera que sea, siente que por honestidad intelectual tiene que hacer ver que no está de acuerdo con una determinada situación, una determinada decisión de derecho. Y ahí es legítimo que lo plantee. Incluso si esta opinión disidente llega antes al tribunal, le permite también considerarla en el laudo, o sea que puede tener un valor añadido y puede servir también para futuros casos. Y luego sería la mala y la fea. La mala cuando el árbitro un poco ataca a sus coárbitros, indicando que su decisión es la correcta, mientras que los demás no consideraron bien las cosas, un poco esas más agresivas. Y finalmente las feas o las que no deberían en ningún caso aceptarse son aquellas que establecen como un mapa de ruta para la anulación del laudo, que eso también lo vemos mucho, ¿no? El coárbitro de parte que decide actuar más como abogado y fijar en la opinión disidente una ruta para la anulación. Creo que sí. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Bingen. Acá yo creo que hay comentarios por todos lados, así que le pido primero a José María y después a Roque, porque efectivamente el tema da para bastante. Yo quería hacer comentarios muy breves. Primero, que hay algún reglamento, como es el reglamento del Tribunal Arbitral del Deporte, que prohíbe expresamente los votos particulares. Porque se considera que el voto particular, en definitiva, lo que pretende es, o por la experiencia, en fin, afectar a la validez del laudo. Está radicalmente prohibido. Lo único que tú puedes decir en el laudo es si se ha dictado por mayoría o no se ha dictado por mayoría. En segundo lugar, en relación con el tema de la duración de las deliberaciones, hay alguna sentencia, yo creo recordar, de una corte sueca o suprema, del Tribunal Supremo de Suecia, en relación con un tema que planteó la República Checa, que planteó la nulidad del laudo porque decía que no se habían agotado todas las deliberaciones. Y hay una doctrina muy clara diciendo que las deliberaciones no tienen que ser eternas, sino que tiene que llegar a un punto donde se pueda comprobar
que no existe un acuerdo y a partir de ese momento pues no hay problema para dictar el laudo. Y en España tuvimos un caso muy particular en el que llevaban ya muchísimas deliberaciones, había un árbitro claramente parcial y entonces el tribunal, el presidente y uno de los árbitros decidieron dictar un laudo aprovechando que el árbitro que estaba, en fin, oponiéndose estaba fuera. Y entonces dictaron un laudo por mayoría sin intervención del árbitro disidente. El tribunal español anuló el laudo por vulneración del principio de colegialidad y luego se exigió responsabilidad a los árbitros y fueron condenados al pago de una indemnización correspondiente a la devolución de lo que habían cobrado como árbitros y más los abogados, más los peritos, en fin, el tema. O sea, tú puedes deliberar y puede llegar un momento en que, bueno, pues mire usted, si eres el presidente o la presidente, decir, mire usted, hasta aquí hemos llegado y se dicta el laudo, lo que no puedes hacer es excluir a la parte y dictar el laudo vulnerando el principio de colegialidad. Sí, perdón, solo sobre esto. Este fue justamente el caso trágico de español que había hecho referencia un poco más veladamente. Y efectivamente es trágico porque te das cuenta que se había hecho todo, se había llegado al final del laudo, se tenía un laudo que podía perfectamente funcionar. Estamos hablando de una indemnización de 100 millones de euros y todo se fue al diablo por no respetar la debida actuación en la deliberación. Sí, gracias. Yo dos comentarios muy breves. El primero es que el caso que señala José María y que apunta Bingham también, el caso español, deja una enseñanza clara de algo que naturalmente, por lo menos en mi experiencia personal, no se hacía, que era dejar un cierto registro de la existencia de las deliberaciones, cosa que a partir de ese caso muchos empezamos a tomar ciertas precauciones, no digo labrar un acta ni muchísimo menos, pero por lo menos dejar algún trazo registrable de la existencia de las deliberaciones para que no pueda luego argumentarse que no las hubo. Y he tenido en Buenos Aires un caso particularmente complicado en ese sentido, donde todos sabíamos por un antecedente previo que uno de los árbitros iba luego a impugnar o hacer valer la existencia de la falta de deliberaciones y nos ocupamos de dejar registros mucho más fidedignos de lo que habitualmente dejamos. Pero bueno, eso por un lado como comentario eso, y por otro lado celebro la posición de Bingham respecto a, en alguna medida, revalorizar las disidencias que siempre han tenido mala prensa. Históricamente siempre se ha dicho, bueno, las disidencias son como una especie de mal necesario, lo ideal sería que el tribunal pudiera funcionar por unanimidad, y la verdad yo no estoy tan convencido de que eso sea así, porque pocas veces me he encontrado con casos absolutamente blancos o negros, y que haya una disidencia le da, sobre todo a la parte que perdió, la tranquilidad de que su planteo no fue absurdo, que alguien lo comprendió, especialmente si no es el coárbitro designado por esa parte. En alguna medida me ha tocado en la práctica tener que alentar una disidencia frente a un coárbitro que estaba en disidencia, pero tenía miedo de quedar mal si mostraba su disidencia. Y con el otro coárbitro lo alentamos a que mostrara su disidencia, sabiendo que iba a ser una disidencia de las buenas, no de las malas ni de las feas de Redfern. Y efectivamente funcionó correctamente, con lo cual yo soy, en alguna medida, no digo un defensor de la disidencia por la disidencia misma, sino en el hecho de que a través de la disidencia se pueda expresar. Primero, la libertad de opinión de uno de los coárbitros, que puede no estar de acuerdo con la decisión de la mayoría y tiene todo el legítimo derecho a expresarlo. Y en segundo lugar, darle a la parte que perdió la tranquilidad de que su posición por lo menos ha sido escuchada. Quizás no compartida por todos, pero por lo menos escuchada. Seguro que no nos ha pasado a ninguno lo que me pasó a mí, que siendo presidente me quedé en minoría. Solo me ha pasado una vez en la vida, pero siendo presidente me quedé en minoría. Hiciste tu voto disidente. ¿A ti te ha pasado también? Es una cosa horrible. No, porque era en el TAS y no podía hacerlo.
Pero si no lo hubiera hecho. Porque también otra ventaja de las disidencias puede ser que obliga incluso a los árbitros en mayoría a ser mucho más cuidadosos y detallados en las razones de su laudo, ¿no? También ayuda, digamos, ese sería un punto a favor, ayuda a subir o a mejorar el estándar de motivación de las decisiones. Bueno, pasamos a otro punto, y es un punto que, por supuesto, nuevamente, siempre se habla de él, la flexibilidad en el arbitraje, ¿no? Es una de sus ventajas. Se utiliza para una serie de objetivos, desde la libertad para fijar las reglas del proceso, hasta la flexibilidad para desconocerlas, ¿no? Para una cosa y para la otra. Y, Catherine, yo quisiera preguntarte, en tu opinión, ¿qué abarca este principio de flexibilidad? ¿Cuáles son sus límites? Además, ¿hasta qué punto, cuánto y cómo debe haber flexibilidad en el arbitraje? Muy buenos días a todos, muchas gracias Maite, muchas gracias por la invitación, feliz cumpleaños a la Cámara, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que por eso estamos aquí en esta celebración. Y bueno, para responder a tu pregunta, Maite, sí, definitivamente se considera que la flexibilidad es no solo una característica esencial del arbitraje, sino una de las ventajas más valiosas del arbitraje. ¿Y por qué? Yo creo que la razón es evidente, es porque en ella radica la esencia misma de lo que es el sistema arbitral. El sistema arbitral se define como un sistema alterno a la justicia estatal, ¿no? Entonces hay ese carácter de alteridad. El significado de alteridad es algo, una condición de ser distinto. Entonces el arbitraje debe ser distinto al sistema judicial y a los demás sistemas. ¿Y cómo se garantiza esa alteridad? Se garantiza gracias a la flexibilidad, a la buena aplicación de la flexibilidad, porque vamos a ver entonces los límites y hasta dónde puede llegar. Y bueno, escuchamos mucho hablar de esta ventaja, de esta característica, pero lo cierto es que no siempre es aplicada por los árbitros y por las partes, no siempre se utiliza esa ventaja y vemos que una de las mayores críticas hoy en día del arbitraje es precisamente que se tiende a una judicialización del arbitraje, un gran procesalismo, y entonces no se aprovecha esa ventaja. Es muy frecuente ver hoy en día que el arbitraje se maneja de manera manera de formatos, digamos, los árbitros, las partes no se cuestionan acerca de la necesidad de un caso en específico, sino que aplican formatos específicos en lo que es el manejo del caso. Por ejemplo, vemos generalmente hay pues la presentación de los escritos iniciales, seguida después de una segunda ronda donde vienen extensas presentaciones que muchas veces se repite, lo ya dicho en esas presentaciones iniciales. Luego viene la audiencia oral, que puede durar muchos días y muy extensa, seguida de los escritos post-audiencia, también sumamente extensos, y entramos en mucha repetición a veces en todos esos escritos, y lo que aumenta, por supuesto, los costos también, y que pues va en detrimento de esa flexibilidad. Pero entonces, para contestar a tu pregunta concreta de qué abarca esa flexibilidad, como bien nos decías, es muy amplio el concepto en sí mismo, porque abarca las distintas fases del proceso. Generalmente lo asimilamos a la fase de conducción del procedimiento por parte del árbitro, pero va mucho más allá de eso. De hecho, hay una fase que es la fase muy importante, la prearbitral, la redacción de la cláusula arbitral, donde son las partes quienes tienen el control de esa flexibilidad, de ese principio de flexibilidad, y lo pueden ejercerlo escogiendo cómo se va a constituir el tribunal arbitral, pues cuál va a ser la ley aplicable, etcétera, todos los aspectos que pueden ellos decidir en la misma cláusula, ¿no? Pero entonces luego, una vez que el tribunal ya está constituido, entramos en lo que es el manejo pues, de esa flexibilidad por parte del árbitro y ese poder que él puede ejercer. ¿Y dónde se encuentra regulado? Pues por dicha, la mayoría de las instituciones ya lo incorporan, en la mayoría de las leyes viene pues de la ley modelo encitral y se ha venido incorporando en todos los reglamentos de las instituciones más conocidas. Yo hice un estudio, por supuesto, del reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, y porque estamos celebrando su aniversario, y vi, buscando la palabra discreción en específico, encontré que se encuentra muy presente a lo largo de este reglamento, en distintos aspectos. Pero buscando concretamente en cuanto a los poderes del árbitro, lo encontré en 7 artículos.
No tenemos tiempo, lamentablemente, de ir uno por uno, pero los invito a hacerlo. Si ustedes buscan discreción, lo encuentran en 7 artículos del reglamento con respecto a los árbitros, al poder de los árbitros. Y esto se encuentra en las distintas fases, desde el inicio hasta el final, ¿no? Esos poderes, esa discreción que tienen los árbitros, lo vemos artículo 23, artículo 26, 28, pruebas, el 23.4, interesante, nos habla de decidir cuestiones preliminares, esa discreción que tiene el tribunal de poder bifurcar el procedimiento. Luego, al final también el artículo 32.2 dispone que una vez cerradas las actuaciones, el tribunal puede a su discreción ordenar reabrir las actuaciones antes de dictar el laudo. Lo hablábamos ayer, recuerdan, de regreso cuando veníamos de la cena y nos preguntábamos en realidad cuántos árbitros harán esto. Eso es interesante, pero cuestionárselo, pero lo cierto es que el poder existe, ¿no? Y ahí está, esa flexibilidad existe. Entonces, la pregunta interesante es dónde están esos límites y por qué, quién se los impone y dónde están, ¿no? Y creo que es importante también entender que cuando hablamos de flexibilidad, esto viene de la mano con la eficacia, con la eficiencia, con la rapidez, ¿no? Y vemos que también hoy en día no son solo ventajas cuando se habla de eficiencia y rapidez, sino que se han convertido en obligaciones que también se encuentran incorporadas dentro de los reglamentos de las instituciones, por dicha, no solo hacia los árbitros, sino también hacia las partes. Y aquí vemos un artículo interesante también de la CCL, que es el artículo 23.5, donde dice que todos los partícipes en el arbitraje actúan de buena fe y contribuyen al desarrollo eficiente y eficaz del proceso a fin de evitar gastos y demoras innecesarias. Entonces vemos esa obligación por parte de todos, pero esa obligación viene también en este reglamento y en la mayoría de los reglamentos que conocemos, acompañada de unas condiciones y unas obligaciones también por parte de los árbitros. ¿Cuáles son? Pues garantizar que las partes actúen de buena fe, que los árbitros logren una resolución justa, y esto está en el artículo 6.1 de este reglamento, y quizás, pues, una de las más importantes, obviamente, es también que los árbitros deben rendir un laudo que pueda ser debidamente ejecutado. Esta es una de las obligaciones más importantes de los árbitros, que sabemos, pues, si no la cumplen, puede llevar a la anulación o al no reconocimiento de un laudo. Y entonces vemos aquí que todo este cóctel de obligaciones que existen por parte de los árbitros que deben cumplir, se convierte difícil, en un ejercicio difícil cuando tienen que garantizar ese balance entre, pues, obtener una resolución justa, eficaz, que sea susceptible de ser ejecutada y que además, pues, garantice esa flexibilidad a lo largo del proceso, ¿no? Sobre todo, la tarea no es fácil cuando vemos que los abogados de las partes en el arbitraje internacional han venido desarrollando toda una serie de estrategias, las famosas guerrilla tactics que hemos escuchado, y un sinnúmero de tácticas que van, pues, en detrimento de esta flexibilidad, de este buen manejo de la flexibilidad. Se han asimilado y llamado abuso del proceso, viene de la mano también con la doctrina de abuso de los derechos, y bueno, todo esto lleva a que los árbitros, pues, por miedo a que su laudo no sea ejecutado, van a limitarse ellos mismos en la aplicación de ese principio de flexibilidad, ¿no? Entramos en lo que se llama la paranoia, el debido proceso, ¿no? Los árbitros se sienten amenazados cuando escuchan esta palabra y muchas veces, al sentirse amenazados, prefieren actuar de manera cautelosa, no actúan de manera decisiva, evitan tomar decisiones, pues, que limiten esos derechos procesales de las partes. Yo tenía un par de ejemplos que les quería mencionar con respecto a esas conductas, ¿no? Para ser más ilustrativa, y una de ellas es con relación a las audiencias, ¿no? Sabemos que la mayoría de los reglamentos institucionales prevén que el árbitro tiene el poder de decidir, o la discreción de decidir si llevar a cabo una audiencia o no. Inclusive algunos reglamentos nos dicen que el árbitro puede decidir sobre la base de documentos únicamente. Otro aspecto que es delicado y que vemos que no siempre es aplicado, ¿no? Pero además de esto, hemos visto que con la pandemia, pues ahora tenemos un factor adicional que venimos a confrontar los árbitros, que es audiencias virtuales o presenciales.
Y algunas partes objetan a las audiencias virtuales y exigen presenciales. Entonces, hay posiciones encontradas y que surgieron muchos estudios, uno de ellos del ICA, interesante, que se publicó en el 2022, sobre si existe realmente un derecho de las partes a una reunión presencial. Otro ejemplo pues, de esa dificultad de ejercer ese principio de la flexibilidad. Otro interesante que lo vimos hace un par de semanas, el uso o mal uso de la tecnología, de la inteligencia artificial. Vimos que estaba en todas las noticias que un abogado norteamericano es acusado de haber utilizado pues, el chat GPT en un escrito y que citó 6 casos inexistentes. Y pues a raíz de esto, gracias a ChatGPT, fueron 6 casos que no existían. Y pues se generó, por supuesto, todo un debate y esto pues nos ubica en esa dificultad también del árbitro que tendrán que afrontar pues al momento de admitir, de valorar la prueba y de esa flexibilidad que deben ejercer uno. Y mi último ejemplo es, quisiera citar muchos más, pero sé que tenemos poco tiempo. Mi último ejemplo es con respecto al abuso, al derecho de representación de las partes. Sabemos que una de las ventajas del arbitraje y de esa flexibilidad es que las partes pueden escoger a sus abogados, ¿no? Y en el arbitraje internacional pueden ser de cualquier nacionalidad y se supone también que el proceso debe ser rápido, ¿no? El proceso arbitral, pero nos encontramos con una de las mayores críticas también hoy en día del arbitraje, que es la falta de disponibilidad de muchos abogados y árbitros también, y que entonces los intereses de las partes chocan con las obligaciones de los abogados y los árbitros, sobre todo al momento de establecer el calendario procesal, ¿no? Se puede convertir en un ejercicio muy difícil escoger las fechas adecuadas y en detrimento de las propias partes que generalmente no participan en ese ejercicio, no están en ese momento, ¿no? Al momento de escoger esas fechas. Entonces surge este cuestionamiento en cuanto al abuso, a ese derecho a ser representado, y si los árbitros pueden ejercer esa discrecionalidad que tienen de fijar ese calendario y de ir más allá de continuar o no con una audiencia, ¿no? Frente a la mala fe de un abogado. Muchas gracias, Catherine. Y justamente a propósito de un tema que mencionabas, que es flexibilidad versus eficiencia, eficacia, yo quería preguntarle a José María, en lo relativo a la admisión de las pruebas, ¿cuál es el ámbito de flexibilidad? ¿Cuáles son los límites que tienen los árbitros en la admisión de la prueba propuesta por las partes, sin que ello implique una vulneración al debido proceso, ¿no? Porque también flexibilidad y debido proceso, como mencionaba Catherine, muchas veces se invoca el debido proceso para acotar el límite, para acotar la flexibilidad. Pues muchas gracias, María, y muchas gracias a la Cámara de Comercio de Lima y a su centro de arbitraje por invitarme hoy aquí. Me ha encantado eso que ha dicho Katy de la paranoia de la defensa del debido proceso. Y yo creo que en la admisión o rechazo de la prueba por parte de los árbitros es donde esa paranoia se produce de una manera más notoria, ¿no? Porque claro, tú te encuentras con que la inmensa mayoría de los reglamentos establecen claramente que los árbitros tienen una obligación de garantizar que las partes pueden presentar adecuadamente su caso. Las normativas internas, la ley Model Uncitral también hace ese aspecto o recoge ese aspecto. Incluso en España está recogida en la Constitución, ¿no? Que todos tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Por consiguiente, yo creo que hay una tendencia bastante generalizada y, a mi juicio, no correcta a ser demasiado flexibles a la hora de admitir la prueba. Pero hay una serie de límites que yo creo que todos tenemos que tener presentes y que no se pueden traspasar. El primero es lo que podríamos llamar la prueba ilícita, es decir, aquella que se ha obtenido con vulneración de los derechos fundamentales de una parte o de una persona. Porque cuando admites la prueba o valoras la prueba, no solo tienes que valorar el derecho de la parte que quiere probar, sino el derecho de las demás partes o de terceros que pueden ser vulnerados por esa prueba.
En cuanto a la prueba ilícita, pues evidentemente aquella que se ha obtenido mediante un proceso ilícito o delictivo de revelación de secretos. Pero hay algunos casos muy significativos que han sido básicamente tratados por el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, como fue el caso el caso Barbulescu contra Rumanía, en el que se declaró la ilicitud de una prueba que había consistido en la extracción de correos electrónicos de una parte sin su consentimiento. Y se han establecido una normativa para que eso se pueda hacer. Es decir, que cuando un empleado entra a trabajar en una empresa tiene que quedar perfectamente claro que la empresa podrá acceder a su correo electrónico en caso necesario. Y luego también hubo un caso en esta situación contra España, porque se declaró ilícita por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las grabaciones que un empresario había hecho de sus empleados en sus puestos de trabajo, y que había sido utilizado para soportar el despido de esos trabajadores. Bien, que fue el caso López Ribalta contra España. En segundo lugar, la prueba tiene que ser pertinente. Yo creo que eso es un tema importante, es decir, que tiene que ser, lo dicen las reglas de la IVA y las reglas de Praga, relevantes para el caso y sustancial para su resolución. Yo creo que en este caso no estamos en la fase inicial o la fase de alegaciones donde se presenta la prueba, sino normalmente en la fase de solicitud de exhibición de documentos. Como todos sabéis, pues hay una diferencia si estamos hablando de abogados de Common Law con abogados de Civil Law. Los abogados del Common Law quieren aplicar de una manera absoluta el discovery, que al final se convierte en una especie de fishing expedition, mientras que los abogados de Civil Law pues tratamos de ser más rigurosos. Yo creo que las reglas de la IVA sobre la práctica de prueba en arbitraje internacional han establecido unos criterios que buscan un equilibrio entre ambos tipos de normas. Y a mí me gusta mucho el famoso reference schedule, ¿no?, donde queda perfectamente claro cuál es la prueba que solicita una parte, la oposición, en su caso, de la parte a producir esa prueba, bien porque no la tenga, o bien porque sea prueba que afecta a temas confidenciales. Luego la contestación de la parte que la ha solicitado a la oposición, una dúplica, y luego finalmente la decisión del tribunal, ¿no? Yo creo que en eso hay que ser particularmente rigurosos y tratar de evitar ciertamente los fishing expeditions, pero dejarlo muy claro el por qué la decisión del tribunal se orienta en ese sentido y considera que no es relevante. Otro tema es el del secreto profesional. El secreto profesional que afectaría a la producción de documentos que han sido emitidos por los abogados. Aquí, desde luego, hay que tener muy en cuenta la normativa interna. Lamentablemente, en Europa vivimos unas tendencias donde el secreto profesional de los abogados se va reduciendo, todo ello a tenor de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, AzCo-Nobel, que determinó que los in-house no están protegidos por el secreto profesional. Es verdad que lo dijo en el marco del derecho de la competencia, pero la realidad es que los abogados internos en este momento tienen un problema serio, porque en general las autoridades están extendiendo más allá el tema de la falta de secreto profesional de los abogados internos. Desde luego, en los países o en España, una presentación de una prueba que en fin, revelara la correspondencia entre abogados o las opiniones de abogados sería contraria al código deontológico e implicaría una sanción al abogado. Pero en este momento yo estoy viviendo un caso
donde se ha producido, es decir, que el abogado era un abogado común a una serie de hermanos que están discutiendo un tema sucesorio muy importante y tiene una relación amorosa con una de las partes, y la parte ha presentado toda la documentación del abogado que había participado en este tema. Y la respuesta del tribunal, que yo en este momento estoy viendo qué hacer, es: mire usted, esto es un problema que podrán ustedes denunciar ante el Colegio de Abogados, pero no está claro que sea una prueba ilícita. Yo creo que eso tiene muchas críticas, en mi opinión, y yo espero que todo dependerá si en el laudo el tribunal utiliza esa prueba para sustentar su decisión, en cuyo caso claramente estaríamos ante un motivo, a mi juicio, de anulación del laudo. Si no lo tiene en cuenta, pues no tendríamos ese problema. Y luego está todo el tema de las pruebas que afectan a secretos industriales, a temas comerciales. Muchas veces, cuando alguien lo ves mucho en los supuestos de resolución de contratos de franquicia, de concesión, que el franquiciador o el concesionario se ha ido con otro fabricante, y que se pide que se exhiba toda la documentación o los acuerdos que ha llegado con ese tercero, y que puede afectar a secretos comerciales. Eso no quiere decir que la prueba no pueda ser admitida, pero hay que aplicar determinados criterios restrictivos, es decir, o que las partes firmen un non-disclosure agreement, o que el documento en cuestión sea, tachado, redacted en aquellos aspectos sustanciales, o que el documento se presente solo para los ojos del tribunal y no lo lea la otra parte. A mí esa última solución no me gusta, porque si se presenta solo para los ojos del tribunal, la otra parte no sabe realmente qué es lo que han visto esos ojos, y al final o lo dices claramente en el laudo o puede haber un problema. Por tanto, termino, es decir, frente a esa tendencia de ser absolutamente flexible y aceptarlo todo, yo creo que no puede ser. No puede ser, porque hay otras cuestiones que están por encima de eso, y que deben impedir el que aquí haya una norma del vale todo, por esa paranoia a la que se refería Katy. Gracias. Muchas gracias, José María. Y abundando sobre lo mismo, ¿no? Porque, nuevamente, eficacia procesal versus debido proceso, ¿no? Parece haber una tensión allí entre mantener la eficacia en el manejo del procedimiento y respetar el debido proceso. ¿Existe cómo manejar estos dos polos de tensión que se dan en el proceso arbitral? Coméntanos un poco sobre esto, Roque, por favor. Muchas gracias, Maite. Bueno, en primer lugar, formalmente, muchas gracias al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por la invitación, y muchas gracias por permitirme participar en este panel, del cual rescato que he escuchado cosas que normalmente no se escuchan en los paneles, a veces porque no es políticamente correcto, pero comparto con José María el punto de vista acerca de la postura del árbitro frente a la admisibilidad de la prueba. Porque objetivamente es cierto, el árbitro tiene dos deberes que parecen ser antitéticos, parecen ser contrapuestos. Por un lado, la obligación de conducir eficazmente el procedimiento. Eficazmente quiere decir con un ahorro de tiempo y costo hasta donde sea posible. Y esto vemos que hay algunos reglamentos en algunas instituciones que penalizan a los árbitros, donde más le duele a los árbitros, que es con el tema de los honorarios, el mal manejo del tiempo y del costo. Pero del otro costado también tenemos la obligación de respetar el debido proceso por la obligación de dictar un laudo que sea ejecutable y que sea válido y ejecutable hasta donde sea posible también. Y la cuestión de la admisibilidad de la prueba es donde más tensión se genera en ese punto, porque frente a una parte que ofrece mucha prueba, el tribunal se encuentra frente a la disyuntiva de
o la admite a costa de la eficacia o no la admite a costa de vulnerar o dejar un flanco posible al cuestionamiento al debido proceso. La verdad que es un dilema importante para los árbitros. En mi experiencia es un problema mucho más arduo para resolver para el árbitro que muchas veces el fondo de la cuestión. Y la manera práctica que, sobre todo en arbitrajes domésticos, en arbitrajes internacionales es mucho más complicado de hacer, pero en arbitrajes domésticos sí es posible, es generar una especie de audiencia de saneamiento con las partes en la que se repase el tribunal y las partes el objetivo de cada medio de prueba y se lo contraponga con, primer punto, la existencia o no de hechos controvertidos, porque muchas veces se ofrece prueba sobre hechos que se piensa que van a ser controvertidos, pero que después no están controvertidos. Entonces, si el hecho no está controvertido, esa es una prueba que fácilmente se puede eliminar sin riesgo del cuestionamiento al debido proceso. Y el segundo aspecto, que sí es mucho más delicado, es hacer una evaluación sobre la pertinencia y la utilidad de la prueba frente a la relevancia y utilidad del hecho que se quiere probar. Esto ciertamente toca un punto bastante más delicado porque en alguna medida puede generar que el tribunal esté dando pistas sobre cuál es su línea de pensamiento y cuáles son los hechos que considera relevantes y cuáles son los hechos que considera absolutamente irrelevantes. Pero en alguna medida hacer este ejercicio con las partes antes de admitir íntegramente la prueba ofrecida, puede dar como resultado, en el buen uso del término, una suerte de negociación entre el tribunal y las partes acerca de que, bueno, esta prueba sí, esta prueba no, y esta prueba finalmente termina siendo desistida por la parte. ¿Bien? Lograr que una parte se convenza de que la prueba no es útil y que logre desistirla, blinda al tribunal de un eventual cuestionamiento posterior al debido proceso. Y esto, si bien puede ser un tema delicado a veces de tocar en alguna audiencia con las partes, en mi caso ha dado buenos resultados reduciendo significativamente la cantidad de prueba a producir con el menor riesgo posible al debido proceso. De nuevo, ciertamente esto es posible en un arbitraje doméstico, donde las partes, los abogados y el tribunal conviven en el mismo lugar y se puede hacer una audiencia preferentemente presencial. En arbitrajes internacionales es un poco más complicado, sin contar con que en arbitrajes internacionales existe en general la tendencia a que el tribunal no se mete mucho en el tema hasta tanto no existan ya un planteo más serio y más cercano a la audiencia. De modo que esta eran simplemente un par de cuestiones prácticas que me parecía importante tomar en cuenta para lidiar con el problema de esa tensión que genera la necesidad de respetar el debido proceso, que es un valor importante para las partes, al mismo tiempo que la eficacia, que también es importante para las partes y a la postre para el tribunal. Si me permites añadir una cosa, hay un tema que a mí se me ha dado en varias ocasiones, que es cuando se presentan affidavits de testigos, declaraciones escritas de testigos o informes periciales, la otra parte no pide la comparecencia de dicho testigo ni del perito, y la parte que los ha propuesto dice que vayan. Porque muchas veces se quedan sin, sobre todo en el caso de los peritos, sin esas presentaciones que muchas veces se hacen al principio y que suelen ser muy útiles para el tribunal. Desde luego la tendencia es no admitir, si la otra parte no pide que se presente el testigo para el cross, y usted ya ha tenido la oportunidad de presentar la declaración por escrito de la declaración del perito y no procede el que vaya allí. Sobre eso ya ha habido alguna resolución que lo convalida. Una acotación en relación a eso. A mí también me ha pasado y a partir de esa experiencia he aprendido a ponerlo en la orden procesal 1 como una regla específica. Solo serán interrogados en audiencia aquellos testigos o peritos que la contraparte proponga.
Sí, así también lo hacemos ahora. Muy interesante. La verdad que el tiempo se nos hace corto para tratar todos estos temas y quisiera traer el último tema a la mesa para comentar, y creo que acá además van a haber aportes interesantes, ¿no? Empezando por Francisco. Francisco, justo hace un momento nos comentabas ahí en la salita que tú has tenido la ocasión de experimentar maniobras dilatorias, ahora que estamos hablando de debido proceso, eficacia y en este caso maniobras dilatorias, desde dos perspectivas distintas, ¿no? Una como árbitro y otra como abogado de parte. Quisiera que nos compartas cuáles fueron esas experiencias que tuviste en relación con estas maniobras dilatorias y qué sucedió. Claro que sí, Maite, con mucho gusto. Después de 4 eminencias de arbitraje y de derecho en general, traigo a ustedes un tema que pone en peligro el debido proceso en arbitraje, y lo que quiero hacer es someter a su consideración una forma de abordarlas. Y la traigo porque es una forma o es un problema que veo que recibe un tratamiento muy dispar en la práctica arbitral y que quiero presentar una forma de manejarlo que estoy seguro que no está libre de debate, es controversial, pero que creo que es la mejor manera de hacerlo. Y son las anti-suit injunctions. ¿A qué me refiero? Bueno, empiezo por la idea. Quiero someter a su consideración que en principio las anti-suit injunctions deben ser entendidas como ilícitas. Y observo que en algunas jurisdicciones, por ejemplo la mía, es un cáncer que empieza a hacer metástasis y que para que no logren su éxito, es quienes incurren en ellas, y como dice Maite, las llama tácticas dilatorias, debemos todos, varios actores del arbitraje, actuar con mucha energía. Y ese es el postulado que quiero someter a su consideración y del escrutinio de estos distinguidos expertos. Ahora, para ello, primero, se me va muy rápido, pero voy a presentar el problema, ¿a qué me refiero? Una propuesta de solución y una conclusión. Quiero empezar por definir qué es un anti-suit injunction. Yo uso el término en inglés para estar seguro que uso el término de arte del arbitraje, pero lo definiré como órdenes de algún órgano estatal, porque la práctica ostenta o vemos casos que no siempre vienen del Poder Judicial, en la que alguien suspende el proceso arbitral. Y es alguien distinto al tribunal mismo o las partes mismas, que yo propondría que es la regla. Es más, lo voy a exponer negativamente. Nadie puede suspender un tribunal arbitral, salvo el tribunal arbitral mismo o las partes de común acuerdo. Esta es la idea que quiero presentarles. Esta idea no es compartida por algunas personas, especialmente los demandados, que recurren en algunas ocasiones y encuentran algunos personajes de su sede o de algunas otras jurisdicciones, a veces jurisdicciones que no tienen nada que ver con el arbitraje, que suspenden el arbitraje, ya sea ordenando al tribunal que lo suspenda, u ordenando a las partes que descontinúen su participación. Y eso propondría que es ilícito, que es contrario al deber de juzgar que tienen los árbitros, y que además se observa que la respuesta en la práctica que uno ve es muy variada. Hay quien hace caso omiso de ellas, hay quien las acata a rajatabla, razonando si no es desacato, como lo mencionó José María Alonso en otro contexto. Y lo que yo quiero proponer es una forma de abordarlo, haciendo alusión primero a cada uno de estos elementos. ¿Por qué son ilegales? Diría que son ilegales por 3 motivos, cada uno independientemente suficiente para justificar válidamente la conclusión. Primero, cuando las partes pactan arbitraje, salvo una redacción estricta del acuerdo arbitral, significa en principio que quieren que todas sus disputas, todas de esa relación jurídica, se vayan al arbitraje. El recurrir alguna de ellas a un foro distinto a ese arbitraje es, por principio de cuentas, algo contrario a ese pacto. Y así debe ser visto. Son, en segundo lugar, contrarias a competence de la competence. Es deber del tribunal arbitral decidir sobre su propia jurisdicción, y si alguien tiene un motivo para cuestionarla, que lo haga ante el tribunal arbitral.
Y esta regla que llevamos décadas entendiendo la importancia que tiene, uno ve que se sigue repitiendo una discusión que le ignora en la práctica. Hay quien dice, es que no quiero yo venir a este tribunal arbitral porque eso supone el consecuente. Supone que yo el cuestionamiento jurisdiccional que hago, el tribunal ya decidió en contra de ello. Yo voy ante un juez o ante un órgano distinto, he visto por ejemplo también penales, para que ese juez decida si debe proceder el arbitraje. Entonces, si este arbitraje continúa, quiere decir que la batalla ya la perdí ex ante. Y esa persona lo que debe hacer es tomar un curso elemental de arbitraje. Leer, por ejemplo, el libro de Roque Caivano sobre arbitraje, sobre por qué existe competence. Competence es el resultado de la ingeniería jurídica al sencillo hecho que si no entendiéramos que ante cualquier cuestionamiento tienes que ir al árbitro mismo, quiere decir que el arbitraje sería poesía. Quiere decir que no significa nada porque cualquier demandado puede idear, y somos muy ingeniosos los abogados, cualquier teoría para decir este acuerdo arbitral es nulo, es ineficaz o hay algo distinto que hace que yo no deba acudir a este tribunal arbitral. Y ese, por cierto, motivo puede ser válido. Tampoco quiero yo hacer pensar que siempre los demandados o quien cuestiona la jurisdicción está mal. Puede tener razón, pero tienes que discutirlo ante el tribunal porque si no, no significa nada el arbitraje. Y aquí reduzco una enorme cantidad de lecciones que la práctica da para traerle en este contexto decir que en el momento que una de las partes va a alguien distinto al tribunal arbitral a pedir que se pronuncie sobre el acuerdo arbitral o sobre la jurisdicción, lo que hace es violar competence. Tercero, papel del juez del arbitraje. Y aquí quiero dedicarle unos pocos de segundos más. Todo lo que vamos a discutir requiere un entendimiento de cuál es el papel del juez en el arbitraje y hay mucho que sobre esto se puede decir. Lo que yo quisiera decir es que es significativo entender que el juez, en principio, salvo excepcionales situaciones de control, como son el análisis de validez del acuerdo arbitral, en principio el juez apoya el arbitraje. A mí me ha parecido siempre significativo que el derecho procesal francés lo llama el juge d'appui, el juez de apoyo, y así le dice el Código de Procedimiento francés. ¿Por qué? Porque la regla, en principio, cuando las partes pactan arbitraje, se entiende desde que se redactó la Convención de Nueva York que hay un papel del Poder Judicial en el arbitraje, pero es un papel de apoyo. No puede meterse en el arbitraje porque si no, la excepción devora la regla. Las partes pactaron arbitraje. Y una de las situaciones en las cuales se acepta que hay apoyo es en el caso de medidas precautorias. Y es irónicamente en el contexto de medidas precautorias que uno observa pasos contrarios al arbitraje. Y esto es irónico porque algunas jurisdicciones, por ejemplo la mía, en México el régimen aplicable ha redactado en forma muy amplia el papel de asistencia de tutela cautelar en apoyo al arbitraje. El razonamiento es que el legislador ha dicho, el juez mexicano en procesos normales tiene una forma de actuar que está regida por el Código de Comercio o el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero en materia de arbitraje queremos que sea más amplio. Y así lo han dicho los jueces de amparo que han analizado la legalidad y constitucionalidad de esta norma. Han dicho, en materia de arbitraje, los jueces están un poco más sueltos, libres del régimen más apretado que tienen en proceso civil ordinario, porque lo que queremos es que den más tutela cautelar. Pues, ¿qué ha ocurrido? Que algún abogado ingenioso ha dicho, como el régimen es amplio, juez suspende el arbitraje. Yo lo que veo en esto es una ironía muy profunda, porque lo que era apoyo se convierte en obstaculización. Y por ende creo que empezar a hablar sobre el papel del juez en arbitraje es relevante, porque el juez no está para analizar durante el proceso la legalidad del proceso. Eso ocurre ex post, ya sea en nulidad del laudo arbitral o en no ejecución del mismo. De tal forma que, repito el postulado, nadie puede suspender un proceso arbitral, salvo el tribunal arbitral mismo y las partes de común acuerdo. Este principio tiene eco en normas que todos conocemos, como son la ley modelo, que dice el juez no puede intervenir en el arbitraje salvo en ciertos casos excepcional y estrictamente regulados. El decreto legislativo, el derecho aplicable de Perú, dice algo semejante, inspirado en esta norma. Entonces, en principio, un actuar que es distinto a esto debe ser entendido como ilícito. Propongo, por ende, que hay 3 cosas, posiblemente 4, la institución, que deben ocurrir para que las anti-suit injunctions no tengan el efecto disruptivo que algunas jurisdicciones están teniendo. Primero, el árbitro tiene que actuar. ¿Cómo debe actuar? Debe
continuar con los procesos arbitrales, y aquí estoy seguro que va a haber observaciones, por ejemplo, de desacato, lo mencionó José María Alonso en otro contexto, pero un árbitro que recibe una orden de un juez que le dice suspende, lo que yo estoy proponiendo es que el árbitro no le haga caso a ese juez. Primero. Segundo, el juez debe corregir, va a acabar en sus manos, en una cuestión de legalidad o constitucionalidad, ese laudo, ese actuar, y lo que propongo es que los jueces validen esta forma de actuar, y ahorita voy a explicar cómo. Y tercero, el abogado debe defender, debe hacerlo con mucha energía, debe ser muy insistente en todos los foros, porque han habido casos, lamentablemente, en los cuales es un poco tibio o deja sin usar recursos el abogado, y entonces el árbitro que de otra manera quisiera ayudar, quisiera hacer esto, no puede, porque quien tiene que defender que no puede ser el árbitro, no lo hace. La institución, ¿qué papel debe tener? Y aquí hay algo que quiero, aprovechando que estamos ante una gran cámara, hacer una sugerencia al respecto. El árbitro debe actuar. La orden judicial en principio debe entenderse como una que se extralimita. Es desacato eso, y sobre ello quiero usar el ejemplo mexicano. Cito la norma mexicana de desacato, y antes que nada le pregunto a nuestra moderadora, veo que se acaba de acabar el tiempo, ¿cuánto tiempo más tendré para estar seguro que lo observo? ¿Cuánto necesitas? 5 minutos. Sí, ¿los tienes? ¿Sí? ¿Los tengo? Claro, por Ok. supuesto. Desacato. El Código Penal Federal Mexicano dice esto. Y el Código Penal de la Ciudad de México dice algo muy semejante. Y la palabra clave de ambos, y ambos lo dice, es esto: legítimo. Y aquí hay algo profundo que he platicado con varios penalistas. Y es, el juez, lo que diga un juez debe ser acatado. Yo no quiero parecerles iconoclasta o irrespetuoso de los jueces. Lo que diga un juez hay que acatarlo, dentro de sus facultades. Los jueces no tienen facultades omnímodas, los jueces no pueden hacer lo que sea. Y en el contexto de arbitraje todos sabemos que tienen 6 y solo 6 cosas que pueden hacer. Una de ellas no es suspender procesos arbitrales. Entonces, si uno de los árbitros recibe una orden de suspensión, como ha ocurrido, ¿qué debe hacer con eso? Debemos entender, propongo ante ustedes, que de entrada hay algo que está mal con esa orden. Se haya dado o no cuenta el juez, puede ser un error de buena fe, puede ser producto de corrupción, hablando con franqueza. Debe el árbitro entender que ahí hay algo mal, porque el árbitro, que probablemente va a ser experto en arbitraje, sabe que eso no puede ocurrir. Pero hay una orden de un juez. ¿Qué debe hacer el árbitro? Yo propondría que debe continuar. Inclusive hay espacio para argumentar que podría tener que emitir una anti-suit injunction. Y esto parece juego de ping-pong, pero que de la misma manera que un juez está suspendiendo a una parte o tribunal arbitral en un proceso arbitral, que el árbitro le diga a la parte: te ordeno que ceses los ataques o los actos irrespetuosos de esta jurisdicción, por lo menos mientras determino si existe, por ejemplo, mientras determino si existe por competence, jurisdicción por parte de este tribunal. Y esto no carece de antecedentes en distintas partes del mundo. Lo que se necesita es un árbitro que conozca bien arbitraje y que no se deje amedrentar. Y mucho depende de esto último. Hay quien ha dicho que si tú haces lo que yo estoy defendiendo, esto un colega mío que respeto intelectualmente dice, pones en tela de juicio la validez del acuerdo arbitral. Y yo lo que quiero en un foro de expertos proponer es que esto es un argumento circular. Fíjense, su razonamiento es: a ver, Francisco, si la sede del arbitraje es México, por ejemplo, y un juez mexicano, por definición competente en temas de arbitraje, te ordena suspender, pues ese juez tienes que acatarlo. Y si te dice suspende y sigues un proceso arbitral y emites un laudo, no acataste el derecho arbitral más su órgano competente, juez mexicano, que te dijo que suspendas. Por ende, el laudo es inválido. Tesis interesante, tesis digna de ser explorada, tesis errada, porque supone lo que estamos defendiendo, y es que no es lícito hacer eso. Si aceptáramos esa tesis, querría decir que los malos postulados son buenas premisas para la conclusión que queremos evitar. Y eso, además de la lógica, tiene un problema jurídico, y es competence. Le pedimos a un árbitro, pactamos arbitraje y le pedimos a ese árbitro que resuelva el asunto. Por ende, suponiendo que pasara y que se planteara así, cosa que está a punto de pasar, en el siguiente congreso ese le reportaré resultados, el juez que analice la validez de este lado tiene que concluir
que el laudo no es inválido por eso, porque no está en las facultades del juez, en este caso mexicano, o el juez competente suspender procesos arbitrales. Entonces, concluir que el laudo es inválido porque un juez que no puede hacer lo que hizo, quiere decir, lo que llaman la lógica, suponerle consecuente. Es un argumento sofista, falaz, no nos debe convencer, sobre todo, no debe espantar al árbitro para continuar, propondría. Aquí está lo que acabo de explicar. Para mantenerme los 5 minutos, ahí está lo de anti-suit injunction, y lo que diría sobre ello es que debe emitirse o no, propondría que depende. Hace poco lo platicaba con un gran practicante peruano, Roger Rubio, que ha pensado mucho sobre esto. Me decía, entonces Francisco, ¿tú defiendes que siempre el árbitro emita un anti-suit? Y digo, no, está en tu arsenal de facultades, pero el que lo emitas dependerá de que convenga. Hay veces que no tienes que siquiera pelearte con la parte. Continúa, emite su laudo y que lo lleven al juez de ejecución. Y si el juez de ejecución es un juez que ya tomó este congreso o ya leyó estos temas, va a decir, no, aquí hay algo extraño, el juez que suspendió no debe haber hecho esto, el laudo es válido y procedo a ejecutarlo. Entonces, ni siquiera tienes que entrar a usar la agresiva arma del anti-suit injunction. ¿Cuándo puede ser conveniente? Puede ser conveniente si está pasando algo que de facto exige que tomes medidas más invasivas, puede ser necesario. Concluyo con, ya expliqué el juez, con algo que está ocurriendo en la vida real. Y lo voy a llamar la estrategia de poner las fauces, antes de ello, institución. No quiero olvidar esto. ¿Hay algún papel de la institución en esta cuestión? Y propondría que sí. En 2 casos de una institución arbitral muy prominente, que no quiero decir cuál para que ICC no se ofenda, se legó costas a los árbitros que incurrieron en costos importantes en la defensa de estos actos. Y respeto, que esa es una facultad de la institución, y respeto que hay un buen motivo para hacerlo. Lo que yo quiero invitar a que se reflexione sobre esto es el incentivo que ello genera. Si tu institución arbitral no permites que costos razonables, no digo que presenten facturas enormes, no, pero un costo razonable de defensa de esto del árbitro, lo que haces es premiar a quien está acudiendo de forma contraria al acuerdo arbitral a procesos paralelos. ¿Por qué? Porque le impones un costo al árbitro que puede llegar a ser el total de sus honorarios. Entonces, lo que puede de todos modos no servir como medida para estropear el arbitraje, puede de facto ser tal que arruines el asunto para uno de los árbitros y que haga que no le convenga y que por ende haga que sea como táctica dilatoria algo digno de ser perseguido. Yo propondría que una institución arbitral que recibe una prueba, una factura de los gastos incurridos por un árbitro para este tipo de medidas que, como expliqué, son por definición indebidas, que sea parte del costo que se le cargue a la parte que lo generó. Costs follow the event. Los costos deben seguir la consecuencia que los genera. Entonces sí creo que hay un papel y lo sometería a su consideración, so pena de generar incentivos perversos. ¿Qué estaba diciendo que es la estrategia de las fauces de león? Actualmente hay 2 casos en mi país donde está ocurriendo las medidas, las órdenes de no hacer, y tengo la desdicha de ser en uno árbitro y en uno abogado de parte. Y en el caso del árbitro decidimos continuar, y en ese tribunal somos 2 extranjeros y yo mexicano los que vivimos esa medida, y el único que en verdad está en riesgo es el mexicano, porque es el que fue debidamente notificado. Los 2 árbitros extranjeros por cooperación procesal internacional no han sido notificados. Entonces el que se está jugando el tema es el árbitro mexicano. Y cortésmente mis coárbitros me invitaron a que no firme el laudo, porque de esa manera, pues entonces, como de todos modos el laudo es por mayoría, evito la consecuencia. Y he decidido meter la cabeza a las fauces de león. Quiero propiciar actos que están ocurriendo ya, de sanción, emití el laudo, hay multas y está amenazándoseme ya con penas privativas de libertad. A lo mejor alguien de ustedes me lleva cigarritos de la cárcel. Y lo que he hecho yo como estrategia, además de emitir laudo, es que contraté a un abogado, lo apoderé, y esto es algo que no ha ocurrido en México, le di un poder general, le dije, tú te vas a encargar, no me vas a consultar, defiéndeme agresiva o asertivamente, pero decentemente, y ya me dirás cuál es el resultado. Porque lo que quiero evitar, que es parte de la trampa, y esto empieza a contestar la pregunta de Maite,
es que ese abogado entonces ahora vaya a la institución arbitral y diga, Francisco ahora es mi adversario, ya no es solo mi árbitro. Y como cuando eres adversario con alguien es difícil hablar de imparcialidad, lo recuso y entonces es una situación de que estás damned if you do and damned if you don't. Entonces, esta es la estrategia que he seguido y el resultado está to be continued. Muchas gracias, Francisco. La verdad que mucho éxito en este proceso. No te preocupes, vamos a buscarte una habitación la más cómoda, ¿no? Vamos a mover ahí los hilos para que estés cómodo si el resultado no es favorable. Y justamente también hablando de este debido proceso, José María, quería compartir brevemente con nosotros un tema que está siendo bastante publicitado, que está ocurriendo en España, y tú querías comentarlo, y de ahí pasaríamos a un par de preguntas del público que hemos recibido que están muy interesantes. Sí, gracias, porque como ha mencionado Francisco, el tema de los desacatos y no desacatos, efectivamente en este momento hay un cierto terremoto sobre una situación que está pasando en España y que a mí me gustaría aclarar, intentando ser absolutamente objetivo. Entre las funciones que tienen los jueces en los arbitrajes ad hoc, cuando una parte no designa árbitro, a través de un proceso llamado de formalización judicial de arbitraje, es designar un árbitro. En este caso, los demandantes, en un arbitraje ad hoc, diciendo que el demandado, que es la Federación Malaya, no había designado árbitro, pidió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que designara un árbitro. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin que estuviera presente la Federación Malaya, designó un árbitro. Tiempo después, la Federación Malaya compareció y dijo que no había sido debidamente notificada a través de los tratados existentes entre España y Malasia, y que por tanto no había tenido oportunidad de participar en la designación del árbitro. El tribunal que había nombrado al árbitro analizó el problema y llegó a la conclusión de que efectivamente había un defecto de notificación a Malasia para la designación del árbitro, y declaró nulo el nombramiento del árbitro que había sido designado, para que ya de común acuerdo las partes pudieran proceder a la designación o ponerse de acuerdo o no, y en su caso volvería a designar el árbitro. Por tanto, el mismo tribunal que ha nombrado al árbitro en uso de las facultades que le confiere la ley de arbitraje anula el nombramiento. ¿Qué es lo que hace el árbitro? El árbitro decide no aceptar esa designación del tribunal, traslada la sede del arbitraje a París y dicta un laudo condenando a la Federación Malaya a 13.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues la Federación Malaya lo que ha hecho ha sido comunicarlo a la Fiscalía General del Estado diciendo que se ha producido un supuesto de desacato en la medida en que el árbitro que había sido nombrado en uso de las facultades del tribunal había sido anulado tal nombramiento por el propio tribunal que lo había nombrado. Estamos, por tanto, ante una cuestión estrictamente jurisdiccional, es decir, si estamos en una cuestión de si debía o no haber seguido o no seguido, en fin, lo que no puede ser, y es lo que a mí verdaderamente me entristece como español, es que se lancen diatribas contra España diciendo que no es un sitio seguro para arbitrar, ¿no? Es decir, y yo me veo en la obligación de decirlo públicamente porque no tiene de caber. Los hechos son esos que he contado y por tanto habrá que determinar si efectivamente el árbitro que decidió continuar, pese a que su nombramiento había sido anulado y que dictó un laudo en ausencia del demandado por ese importe, que trasladó la sede a Francia, pues ha actuado correctamente o no. Esa es la cuestión. Muchas gracias, José María, por compartirnos este tema que efectivamente está siendo bastante discutido en redes. Y ahora tengo dos preguntas para este distinguido panel que vienen del público. La primera es la siguiente: el voto de disidencia alienta en muchos casos la búsqueda de anular o impugnar el laudo. Entonces,
¿Cómo podría regularse este efecto? ¿Quién toma la pregunta? ¿Roque? No. Sí, es lo que comenté, esa sería la categoría que entra entre los feos, ¿no? Que es cuando el árbitro se olvida de cuál es su función y comienza a trabajar como abogado de una parte para trabajar en la anulación del laudo. Ahora, ¿cómo se podría regular eso? Es una pregunta bastante interesante y complicada, ¿no? Porque cada vez que estamos hablando de libertad de expresión, tenemos que correr riesgos, ¿no? Que queremos permitir que las personas puedan expresarse, y al hacer esto estamos asumiendo el riesgo de que haya gente que al expresarse haga cosas indebidas. Entonces yo no sé si puede hacerse una regulación previa a impidiendo este tipo de cosas. Lo que tal vez cabría pensar es una responsabilidad posterior, o sea, de si se actúa de esta manera, cabría pensar en una responsabilidad al árbitro a posteriori. Eso es el primer instinto que me viene respecto a esto. Y luego hay una sanción, yo creo, de la comunidad, desde luego, cuando un árbitro actúa de esta manera, pone en serio peligro su carrera como árbitro, desde luego. Muy brevemente, no una regulación, yo tampoco se me ocurre qué cosa podría regularse. Lo que sí me parece que se puede hacer, y sería una buena práctica, es que el coárbitro disidente comparta con el tribunal, con la mayoría del tribunal, previamente a ser emitido el voto disidente. Me ha dado buen resultado. Claro, siempre cabe la solución bestia, que es lo que ha hecho el TAS, lo prohíbe. Muerto el perro, muerta la rabia. Bueno, la siguiente pregunta es: el ser árbitro es una obligación personalísima. ¿Atenta contra el debido proceso que un árbitro delegue sus funciones, elaboración de órdenes procesales, laudos, a una tercera persona? ¿Cómo prevenir esto? Esta es una buena pregunta, interesante. José María. Efectivamente es una pregunta muy interesante, y quien hace la pregunta seguro que se está refiriendo al secretario o a la secretaria. Yo creo que la manera de que no haya ningún problema es, como antes señalaba Roque, en relación con la posibilidad de llamar a los testigos propuestos por la parte que no son llamados para cross, es regular específicamente en la orden procesal cuál es la función del secretario. Es decir, y dejarlo perfectamente claro, si puede participar en las órdenes procesales, en lo que es el manejo del expediente, etcétera. Yo creo que el secretario tiene una función muy importante, pero lo que no puede ser es un cuarto árbitro, bajo ningún concepto. Pero creo que también se está refiriendo al hecho de que los árbitros trabajan con todo un equipo y pueden dejar en la mano de asistentes la redacción de determinadas decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, en relación con ese punto, ¿alguien quiere opinar? Efectivamente nos apoyamos en equipos, y los equipos lo que te ayudan en la parte del laudo es a redactar lo que ha sido los trámites procesales. Eso sí que es algo que sirve, pero cuando llegamos ya a la parte jurídica se acabó. Eso sí que tiene que ser así. No, solo para añadir que creo que hay varias instituciones que en sus códigos de ética o en notas a las partes y a los tribunales también tienen disposiciones al respecto, ¿no? Aclarando muy bien cuál es la función del secretario y de los árbitros, y qué es lo que se puede o no delegar, y que los árbitros asuman en este sentido esta responsabilidad, ¿no? E incluso firmando declaraciones de que conocen perfectamente cuál es su rol, ¿no? Bueno, muchas gracias, Roque, Catherine, José María, Francisco, Bingen, por este interesantísimo panel. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a todos ellos.